Bien, chicos, vamos a empezar con la clase de ciencias y como podemos ver, esta semana vamos a ver algo que se llama ETA. ¿Qué creen ustedes que significa ETA? Nada. ¿Qué ven ustedes atrás de la palabra ETA? Alimentos saludables. Alimentos saludables. ¿Qué veíamos la clase anterior? ¿De qué hablábamos la clase anterior? Vimos la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia. Ah, muy bien. Que habían cuántos tipos de alimentos, ¿verdad? ¿Cuántos alimentos habían? Carbohidratos, proteínas, verduras, frutas, lácteos, ¿verdad? Y todos estos cumplían una función. Y también recordemos que los alimentos se agrupan, ¿verdad? Según la función que tienen para nuestro cuerpo. Por ejemplo, un alimento para nuestro cuerpo que puede producirnos. Energía, ¿verdad? Hay energéticos, hay ¿qué más? Los que nos ayudan Constructores. a construir la masa, muy bien, constructores. ¿Qué otro tipo? Los que nos ayudan a la fibra. Reguladores, exacto, reguladores, ¿verdad? Entonces, energéticos, constructores y reguladores. Hoy, en cambio, vamos a aprender, vamos a continuar con el tema de los alimentos, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿verdad? Vamos a continuar aplicando estos hábitos saludables para mantener nuestro cuerpo sano y prevenir enfermedades. Y nos vamos a centrar en esto específicamente, en el hecho de prevenir enfermedades. ¿Qué cree que le pase a usted si usted consume una manzana podrida? Imagínense ustedes consumiéndose una manzana podrida. La manzana se bien, pero si está podrida, podría hacernos mal al estómago. Imagínense tomarse una leche pasada, algo que ya está caducado. Haría mal. Sería mal para nosotros tomar una leche caducada. Sería mal para Y un pescado, por ejemplo, hoy compraron el pescado y lo dejaron afuera de la nevera durante 3 días. ¿Ustedes creen que esté apto para ser comido? No, porque podría estar podrido o podría estar en mal estado. Exacto, podría estar en mal estado. Podría ¿verdad? estar en estado de descomposición. Ah, perfecto, estado de descomposición, muy bien. Entonces lo que vamos a ver es esto, tratar de promover, ¿verdad? A identificar estas normas de higiene, ¿verdad? En el manejo de los alimentos y predecir cuáles son estas consecuencias si es que no las cumplen. Aunque veo que ustedes tienen clarísimo el hecho de que si consumimos cosas en mal estado, nos va a causar daño a nosotros. Entonces, esto que veíamos de ETAs no es nada más y nada menos que las enfermedades transmitidas por los alimentos. De allí la sigla ETA. Entonces, cuando yo les voy a preguntar, ¿qué serán las ETAs? ¿O qué es la ETA? Enfermedades transmitidas. Las enfermedades transmitidas por medio de los alimentos en mal estado. Exacto, son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Vamos a leer un poquito sobre la ETA, ¿verdad? A ver si nos ayudas, por favor, Susan, leyendo qué son las ETAs. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se reconocen como ETA y son síndromes originados por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. Gracias, Susan, ¿verdad? Entonces aquí dice que son esas enfermedades transmitidas por agentes etiológicos. ¿Qué creen ustedes que sean estos agentes etiológicos? Alimentos en mal estado. ¿Qué son los agentes etiológicos? Nadie. Los agentes etiológicos, si hablamos de que son los agentes que causan las enfermedades, ¿qué creen ustedes que sea un agente etiológico en un alimento? Puede ser una bacteria, puede ser un virus, ¿verdad? A eso se refieren los agentes etiológicos. Así que por allí vamos subrayando esa palabrita, ¿verdad? O la vamos anotando en nuestro cuadernito para que ustedes luego conozcan el significado. Los agentes etiológicos también son elementos que propician el desarrollo de una enfermedad
que por lo general son virus o son bacterias que contienen los alimentos, que muchas veces vienen dentro de él. Por ejemplo, hay alimentos que deben tener una forma de cocinarse para matar estos virus, estos gérmenes, estas bacterias, y hay otros que cuando pasan por un proceso de una cadena de frío, por ejemplo, el pescado tiene que estar congelado y no es totalmente congelado de la forma correcta, pues este también puede generar bacterias. ¿Puedes, Nicolás Erazo, continuar con la siguiente parte de la lectura? Ok, Miss. Son enfermedades adquiridas por consumir alimentos o bebidas contaminadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos, priones o por sustancias químicas, dependiendo del agente de que esté contaminando el alimento. Podemos presentar algunos signos como diarrea, meningitis, cáncer e incluso la muerte. Gracias, Miss. Gracias a ti. Imagínense que algunas de las cosas que nosotros comemos podían causarnos la muerte. Por eso es muy importante que antes de que yo vaya a manipular un alimento, porque nuestras manos están en constante tocar, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos a manipular un alimento es muy importante tener ese aseo, ¿verdad? Limpiarnos las manos con agua, con jabón, para allí poder manipular los alimentos. E igualmente los alimentos requieren, ¿verdad? Requieren de que yo les dé una forma de limpieza adecuada. Emilio, si me ayudas por favor leyendo, estas son las fases de las ETAs, ¿verdad? Ayúdame por favor leyendo qué es la alteración. Alteración. Modificación negativa de las características físicas, químicas y o microbiológicas del alimento. Hay alimentos alterados que no necesariamente están contaminados. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Ustedes no sé si se han dado cuenta que a veces las frutas o los vegetales, cuando están mucho tiempo en la nevera, llegan a producir como una lamita alrededor de él o se ponen o el pan, cuando ya pasa de su tiempo, ¿verdad? Se empieza a poner verde. A esto se refiere la alteración, a ese cambio físico que produce un alimento cuando ya dice, no estoy apto para ser consumido, ya no me comas, por favor. Pero existen alimentos que muchas veces presentan un cambio o una alteración, pero no necesariamente significa que han sido alterados. ¿No les ha pasado que a veces ustedes ven un guineo y el guineo está como que de un color feo por fuera, pero cuando lo pelan o le quitan la cáscara, está bien por dentro, ¿verdad? A eso se refiere que no necesariamente cuando vemos ese cambio o ese daño, quiere decir que está al 100% dañado, por eso siempre tenemos que tener cuidado con el tiempo en el que tenemos la fruta, el tiempo con el que tenemos los vegetales, el tiempo en el que tenemos la comida guardada en nuestra nevera y estar constantemente revisándola y consumiéndola porque no es de que ya se dañó y la voy a botar, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cuándo se produce la contaminación. Si me ayudas, por favor, Luciana, leyendo la contaminación. Contaminación es la presencia en el alimento de agentes físicos, químicos o microbiológicos capaces de producir enfermedad y, en el peor de los casos, la muerte a las personas que lo consumen. Gracias. Muchas gracias a ti. Imagínense, aquí hablamos de un cambio también físico, químico y microbiológico, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que cuando ya se produce una contaminación por algo, esto puede ser incluso mucho más dañino que cuando una fruta o un vegetal se daña por el tiempo o por algo, porque estamos hablando de que algo afectó a eso. ¿Y cómo es que se contaminan los alimentos? Kendra, si me puedes ayudar por favor con la primera forma en la que se puede contaminar un alimento. Después de utilizar los servicios higiénicos sin habérselas lavado. Gracias, Kendra. Nos dice que cuando los alimentos se contaminan, ¿verdad? Cuando cuando estos se tocan y se consumen con las manos sucias, como por ejemplo
cuando vamos al sanitario, ¿verdad? Y no nos lavamos las manos y luego automáticamente cogemos algo y nos lo llevamos a la boca. O estamos cocinando y dejamos ahí ya todas nuestras bacterias. Anita Paula, la segunda forma en la que se contaminan los alimentos. Si se come en lugares donde hay focos infecciosos, como es el caso de polvo, basuras, moscas o perros, etc. Gracias, Anita Paula. Imagínense ustedes, hay lugares que uno a veces los ve muy poco higiénicos y estos se llaman focos infecciosos. Significa que esos lugares allí tienen muchas bacterias, muchos gérmenes que pueden haber contaminado lo que nosotros vamos a comer. Por eso es muy importante ver el aseo del lugar donde vamos a comer, ver qué tan limpia está la cocina y evitar mucho el consumo de comidas en la calle porque no sabemos cómo fue preparada, ¿verdad? ¿Nos ayudas, por favor, Susan, creo que está ahí, sí, Susan, leyendo la tercera? Si los utensilios que se utilizan para comer no están bien lavados. Exacto, la limpieza de los utensilios es muy importante, los cuchillos, las cucharas, las ollas, porque muchísimas veces, por ejemplo, no sabemos si quizás algún animal pasó por allí, si alguna cucaracha, si algún ratón, ¿verdad? Y esos animales van dejando gérmenes dentro de estos utensilios que luego pueden ser pasados a los alimentos que vamos a consumir. Clarita, ¿me ayudas por favor leyendo la siguiente? Sí, Miss. Si se utiliza agua contaminada. Gracias. El agua es uno de los elementos importantes. ¿Ustedes creen que está bien consumir agua directamente del grifo, de la llave, sin tener un grifo? O algo? Tiene microbios dentro Primero del hay agua. que coger el agua del grifo y luego hay que hervirla para matar a los microbios. Exacto, nosotros tenemos que tomar agua hervida o por lo general hay personas que toman agua de botellón o agua envasada, ¿verdad? Que es como que ya viene purificada, pero siempre es importante que nosotros tengamos este proceso de ebullición del agua para poder utilizarla en el consumo. Incluso, gracias a Dios, nosotros acá en nuestro país tenemos un agua más o menos limpia, porque hay países, por ejemplo, Europa no pueden tomar ellos directamente el agua del grifo, porque allá el agua es súper contaminada, o sea, el agua que sale de las llaves no es apta. Si ustedes toman un vasito de agua de la llave, pues ahí ya tienen un problema estomacal de seguro. Si me ayudas, por favor, Camila, con el siguiente. Si se utiliza agua contaminada, Esta de acá si nos se, tocaba. si se si se tose cerca de ellos o tienen contacto con heridas, cabellos o u objetos contaminados, joyas, vidrio, madera, telas, etcétera. Aquí les voy a hablar sobre una Gracias. recomendación muy buena, ¿verdad? Muchísimas veces nosotros utilizamos en las tablas de picar o los bancos, que por lo general las mamás que cocinan, ¿verdad? Utilizamos estas tablas de madera. Estas tablas de madera por lo general van desprendiendo pequeñas astillas, en ellas se van impregnando muchísimas bacterias y no es recomendable utilizar. Hablando del tema de las cosas que nos encontramos dentro de nuestra comida, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la desagradable oportunidad de encontrarse un cabello, de encontrarse hasta palitos de fósforo, uñas en lugares quizás en los que comieron. Y esto, a más allá de ser un contaminante, es también como que un poquito asqueroso para la persona que está comiendo. Entonces, estos de aquí, toser frente a los alimentos, tocar con las manos directamente, manipularlos así, o tener objetos que sean focos de contaminación, influyen mucho en el hecho de que esa comida pues pueda llegar a nosotros ya contaminada. ¿Me puedes por favor ayudar leyendo la última, si eres tan amable, Matthew? Si se prepara alimentos crudos junto con los alimentos cocidos, contaminación cruzada. Muchas gracias. Joshua, por favor, enciéndeme tu cámara.
Entonces nos dice que existe una alimentación cruzada, ¿verdad? Cuando tenemos alimentos cocidos con alimentos crudos y los llegamos a juntar, esto me puede llegar a producir una contaminación. Recuerden que todos los alimentos que no han sido pasados por un proceso o una cadena de ebullición llegan a tener agentes contaminantes, llegan a tener algún tipo de bacteria, algún tipo de germen que puede causar de una u otra un grave problema en nosotros. Entonces, los alimentos que son susceptibles a esta contaminación biológica, tenemos los nutritivos, ¿verdad? Dentro de estos nutritivos, de estos alimentos que pueden ser más fácil de contaminar, serían los nutritivos. ¿Me ayudas por favor leyendo, Joshua, cuáles son esos alimentos nutritivos? A ver, nutritivos. Leche, carne, huevos y sus derivados, como son muy nutritivas, contribuyen un buen alimento para los microorganismos. Gracias, Joshua. Así como para nosotros son muy ricos y muy deliciosos, ¿verdad? Y tienen muchísimas vitaminas, también para los microorganismos. Por ejemplo, en el yogur, cuando se pasa, el agente, el germen que tiene, pues ya en lugar de ser bueno para nuestra salud, se llega a convertir en algo malo. Por eso es que hay muchísimas personas que no son tolerantes a la lactosa, porque este es un germen que a muchísimas personas les puede llegar a hacer daño. Joel, ¿me puedes leer por favor la siguiente? ¿Tener la humedad suficiente? Ok, Miss. Los alimentos como leche, quesos, cremas, carnes y sus derivados por la humedad que contienen favorecen la multiplicación de los microorganismos. Por otra parte, en los alimentos secos, charque, fruta seca, cereales, los microorganismos tienen menos posibilidades de sobrevivir. Gracias, Joe. Entonces, cuando un alimento tiene mucha humedad, como es el caso del queso, si ustedes se dan cuenta y ponen un queso en la nevera, siempre está generando como una agüita, ¿verdad? Siempre uno le saca como una pequeña especie de suero del queso. Y esta especie de suero, ¿verdad? Esta humedad que tiene, favorece a que bacterias, gérmenes, microorganismos puedan desarrollarse a mayor paso. Por eso es que los elementos húmedos o los alimentos que son húmedos, no es necesario o no es recomendable que usted los almacene por tanto tiempo, porque a mayor tiempo significa que mayor prolongación de gérmenes tiene, a diferencia de los secos, ¿verdad? Como los frutos secos, las pasas, ¿verdad? Estos aquí tienen menores de vitalidad los microorganismos. ¿Me puedes, por favor, ayudando con el tema de la adecuada temperatura? Jean Sánchez, si puedes leer, por favor. Tener una adecuada temperatura. Jean, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Ok, en tener una temperatura adecuada, Sí, por favor. Para reproducirse los microorganismos necesitan además de nutrientes y humedad. Una temperatura entre 5 grados y 60 grados. Las temperaturas de 25 a 30 grados o más permiten que se multipliquen con gran rapidez, aumentando la contaminación del alimento. Gracias. Bien, aquí hablamos sobre el tema de la refrigeración, ¿verdad? Dice que nuestros alimentos, para evitar, ¿verdad? Este tema de la humedad y mantener el nutriente en el alimento, necesitan una temperatura aproximada de 5 grados a 60 grados centígrados, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de temperaturas entre 25 y 30, estas hacen que se multipliquen las bacterias que esta pueda tener. Entonces, o deben estar muy frías, en el caso de 5 grados centígrados, ¿verdad? Los alimentos congelados, o ya deben estar en su estado de ebullición, 60 grados centígrados. Mucho calor.
o congelamos o hervimos, ¿verdad? Pero cuando por lo general los mantenemos o no los dejamos hervir a la temperatura necesaria, pues estas pueden llegar a causar que el virus o las bacterias se reproduzcan con mayor frecuencia. Vamos a ver cuáles son esas ETAs más frecuentes. Emily, si me puedes ayudar, por favor, leyendo. Intoxicación alimentaria, infección alimentaria, toxicoinfección. Gracias. Entonces, los síntomas de las ETAs, ¿verdad? Que son intoxicación alimentaria, por lo general nos da fiebre, nos da tifoidea, está la toxicoinfección, la infección o la salmonelosis. Vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Sobre este tema de las ETAs, así Hola, que vamos a amigos. prestarle Hoy vamos atención. a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen un problema de salud a nivel mundial. Estas son provocadas al consumir agua o alimentos contaminados que tienen microorganismos, parásitos o sustancias tóxicas. Algunos de los factores es la preparación y manipulación de los alimentos. Infección transmitida por alimentos. La produce la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, tales como los virus, bacterias, parásitos. Un ejemplo de ellos son la salmonela, la hepatitis y la Salmonella spiralis. Intoxicación causada por alimentos. Se produce por la ingestión de toxinas o venenos que se presentan en el alimento ingerido. Esta la producen los hongos o bacterias, aunque estos ya no se encuentran en el alimento. Un ejemplo es la toxina botulínica y la enterotoxina de estafilococos. Los síntomas de una enfermedad transmitida por alimento pueden durar días. Estos pueden ser vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre y algunos síntomas neurológicos, como ojos hinchados, además, dificultad renal, visión doble, etc. Los niños, ancianos y mujeres embarazadas son el grupo de personas más vulnerables debido a que tienen algunas deficiencias en su sistema de defensa o están más predispuestos a padecer enfermedades, por lo que se debe extremar los cuidados en estas personas. La mayoría de las bacterias no causan enfermedades. Algunas de ellas son peligrosas y están distribuidas en el suelo, en el agua, en los animales o en las personas. Cuando se transportan por las manos, la ropa y los utensilios pueden provocar enfermedades. Para evitar la contaminación cruzada por los alimentos, es necesario separar los crudos de los cocidos. Hay que manipularlos con diferentes equipos y utensilios como cuchillos o tablas de cortar. La inocuidad de los alimentos se garantiza cocinándolos completamente, especialmente pollo, pescado, huevos o carnes. Hirviendo los alimentos a más de 70 grados centígrados garantiza que la mayoría de los microorganismos se mueren. Y hay que recalentar completamente la comida cocinada. Bien, chicos. Utilice agua de red o asegúrese. Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema del agua, ¿verdad? Que es muy importante porque recordemos que con el agua es con lo que nosotros lavamos los alimentos, la bebemos y esto también tiene que ser tratada de una manera específica para evitar que nos haga daño y que contamine los alimentos. De potabilizarla. Seleccione alimentos sanos, frescos. Prefiere alimentos ya procesados como la leche pasteurizada. Lave frutas y hortalizas, especialmente si se consumen crudas. No consuma alimentos vencidos. Bien. Hablando un poquito más a fondo sobre la contaminación cruzada, ¿verdad? Nosotros, por lo general, siempre utilizamos una misma tabla de picar. Siempre en el mismo elemento, ¿verdad? Utilizamos y picamos allí los vegetales, picamos las frutas, luego picamos el pollo, la carne, lo que vayamos a utilizar. Y es allí cuando hemos hecho una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque un alimento crudo, ¿verdad?
estaba allí, como era la carne, como puede ser el pollo, puede ser el cerdo, ¿verdad? Dejó sus gérmenes dentro de esta tabla y luego nosotros le ponemos allí elementos que no necesitan cocción, como lo puede ser una fruta, como lo puede ser una verdura, ¿verdad? Un tomate, una cebolla, que no es necesario cocinarlos muchas veces, con el hecho de curtir ya está lista para comer. Entonces, hay que evitar muchísimo esto y tener espacios separados para cada una de estas acciones, porque luego generamos que un alimento tenga una bacteria que no debería tener y pudimos haber evitado si nosotros supiéramos establecer un orden dentro de nuestros alimentos, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre estas enfermedades transmitidas, cómo se dan este tema de las enfermedades y cuáles serían estos contaminantes del agua, ¿verdad? Yo les indiqué que íbamos a hablar un poquito sobre la contaminación del agua. Hay efectos, ¿verdad? Dentro del agua, hay efectos dentro del agua que siempre tienen un tema de contaminación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cambio físico como agua con mal olor, como turbia, es decir, de color que no es el agua, tiene algún tipo de fermentación, tiene algún cambio de temperatura, un cambio de color o de su forma, significa que no es un agua que está 100% pura. También hay efectos químicos, la concentración del oxígeno, ¿verdad? La muerte de las plantas, y esto puede producir enfermedades como gastroenteritis, fiebre, tifoidea, hepatitis, cólera, que son algunos ejemplos de las ETAs, que pueden ser producidos incluso por el hecho de consumir agua en mal estado. Los buenos hábitos de higiene son los que nosotros nos van a permitir evitar este tipo de enfermedades y transmitir este tipo de enfermedades. El agua es uno de estos que nos va a ayudar. ¿Cuáles son estas indicaciones que debemos tener para con el agua? Primero, mantener la temperatura corporal, ¿verdad? Para poder así transportar los nutrientes a la célula, eliminar los elementos o desechos utilizados por los nutrientes por el organismo. Pero cuando nosotros ingerimos agua contaminada o agua o alimentos que han sido contaminadas como las verduras. ¿Me escuchan entrecortado? No muy. Una pregunta, ¿también se puede transmitir por el agua? Claro, como les estaba contando, ¿verdad? Consumir agua en mal estado, por ejemplo, agua que tiene un mal olor, que tiene de un color diferente, que tiene alguna fermentación, puede llegarnos a causar una enfermedad del ETAS, porque significa que esa agua tiene algún microorganismo que no nos va a hacer bien a nuestro cuerpo. Y de allí pueden surgir enfermedades, ¿verdad? Como parásitos intestinales, como llegar a tener fiebre, llegar a tener tifoidea, una hepatitis, ¿verdad? Entre otras. No solamente es el hecho de consumir alimentos que no han sido bien procesados o que no han tenido un buen cuidado o que no han sido bien lavados, sino también el hecho de que podemos llegar a tomar agua que no ha sido bien procesada para el consumo de las personas. Entonces, el agua lo utilizamos para muchísimas cosas, ¿verdad? Nos sirve para beber, nos sirve para alimentarnos, nos sirve para hacer la limpieza. Entonces, por ende, esta debe ser tratada de una forma. Por ejemplo, para beber, el agua tiene que ser hervida o tiene que ser colada, ¿verdad? Pasada por un grifo, para que así nosotros podamos tener una agua apta para el consumo. Debe ser una agua limpia y los envases donde estas van, pues deben también estar limpios. ¿Me vas a decir algo, Cristel? Sí. O sea, si el agua está en mal estado, podemos correr riesgo si no la tomamos. Claro, si nosotros tomamos agua en mal estado, muchísimas veces, por ejemplo, se me a mí, pero yo siempre tomo agua de la llave. Recordemos también que nuestro cuerpo también tiene muchísimos anticuerpos. Es decir, que ya se acostumbran a esos gérmenes, ¿verdad? Se acostumbran a ese tipo de microorganismos que simplemente lo adaptan y lo funcionan para que sirva en nuestro cuerpo. Pero no es recomendable que siempre estemos tomando agua directa de la llave porque, como les indico, esta tiene muchos microorganismos que no son buenos para nuestra salud. Quizás nuestro sistema inmunológico sea bueno. Es como pasa ahora con el COVID, ¿verdad? A muchísimas personas les dio, a otras ni siquiera les cayó, porque estamos hablando de un sistema inmunológico. ¿Qué tan resistente es tu sistema inmunológico para poder atacar esa enfermedad?
Toda la gripe, todo lo que nos llega a nosotros a caer es un virus que ingresa a nuestro cuerpo, ¿verdad? De distintas maneras. Hoy estamos hablando específicamente de cómo son estos virus alimenticios, ¿verdad? Que ingresan a nuestro cuerpo a través de comidas que no han sido bien procesadas, alimentos que no han sido bien lavados o agua que no ha sido bien tratada o purificada para el consumo. Entonces, ya cuando ingresa a nuestro cuerpo, ¿verdad? Depende de si nuestros anticuerpos son tan resistentes para atacarlo y evitar que se produzca alguna enfermedad, que se nos dé alguna infección, ¿verdad? O si nuestro organismo, nuestros anticuerpos son muy débiles, pues muchas veces ahí vienen las infecciones estomacales, la creación de bacterias, los bichos en los estómagos, ¿verdad? Y todo este tipo. También depende muchísimo de cómo están nuestros anticuerpos, ¿verdad? Hablando sobre lo que nosotros hemos visto un poquito, ¿verdad? Vamos a observar los siguientes alimentos y ustedes me van a ir describiendo cuáles son los cuidados que deberíamos tener. Por ejemplo, con el cereal, ¿qué cuidados deberíamos tener para evitar que nos enferme? Fecha de caducidad. Ah, muy bien. Fecha de caducidad. Lo más importante es lo que nos menciona Camila, ¿verdad? La fecha de Verificar si no caducidad. está pasado. Verificar si no está pasado, eso se refiere a la fecha de caducidad, ¿verdad? ¿Qué más sería importante para Porque si nosotros? está pasado debe tener un animal adentro. En buen estado. Verificar que esté en buen estado, ¿verdad? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué más? Una vez que ya lo abren, ¿qué es importante allí? Es importante tener... Primero que han de desinfectarlo. Primero que han de desinfectar la caja. Es importante, actualmente sí es muy importante desinfectar la caja, ¿verdad? Pero si ustedes ya abren, ¿verdad? Su cereal. alimenticio. ¿Qué cosa? El semáforo alimenticio. Ah, muy bien. Es importante ver si ese cereal cumple con el tema nutritivo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Existe un semáforo alimenticio que es rojo, verde y amarillo, ¿verdad? ¿Qué significa el rojo? Cuando tiene grasa. Si nosotros vemos que está todo en rojo, rojo, ¿verdad? Grasas, azúcares y sales, significa que eso está mal para nuestro cuerpo, ¿verdad? En cambio, si nosotros vemos que está en amarillo, significa que tal vez no, mejor sí, tal vez no. Pero ya cuando un alimento está en verde, ¿verdad? Medio, dice, por ejemplo, está medio en azúcar. Está medio en azúcar. Lo recomendable sería que ese cereal, ¿verdad? Sea un cereal que esté en verde. Entonces, de esa manera nosotros podemos consumir. Entonces, aquí al ladito vamos a ir escribiendo, ¿verdad? Lo principal es revisar la fecha de caducidad. Una vez que ya está abierto, siempre tomar las medidas que nos indica la caja, ¿verdad? Siempre la caja nos trae recomendaciones como que lo mantengamos en qué lugar. Lugar limpio. En un lugar fresco, en un lugar limpio, ¿verdad? Evitar que esto esté abierto, porque imagínense usted deja su cereal abierto y de pronto la mosca, la cucaracha, el ratoncito, ¿verdad? Se pasea ahí y usted come ahí junto con esos 3 animalitos. ¿En serio usted cree que me va a comer un ratón del poste? No, es que nosotros no sabemos. A veces nosotros decimos no, pero imagínense que usted deja su cereal guardado en la alacena y de pronto ahí se mete un ratoncito por las noches y él también come. Usted se lo come en la mañana. Puede meter unos Yo día que me acuerdo, que no sé si me acuerdo muy bien, pero en la casa de mi abuela a mí me compraron uno de esos cereales en tigre. Estos. Ya, yo lo había dejado abierto y lo puse encima de la nevera. Y cuando lo vi que lo abrí, casi me pegó un susto, porque cuando me iba a comer un cereal, ahí estaba una mosca parada. Y ahí se salió volando. ¡Qué asco! Imagínense, y eso nos produce muchísimas enfermedades. Y eso es porque la vio, pero a veces somos muy descuidados con los alimentos y los dejamos destapados, ¿verdad? Los dejamos al ambiente, dejamos nuestros vasos de agua o nuestros vasos de jugos allí y luego así bien frescos a tomarlo y no sabemos qué animal se posó por allí, ¿verdad? Entonces, usted se come el cereal en la mañana y la ratita, la cucaracha y la mosca estuvieron ahí en la noche. ¿Sí? Imagínese Una usted, rana, una rana.
eso? ¿Cómo llegó una rana al cereal? Pero puede pasar. Puede pasar. Entonces imagínense. Una salamanquesa, ¿verdad? Todos esos animales no están aptos para andar en nuestra comida y nos pueden producir virus o bacterias que luego nos van a causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces es muy importante tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? Dime, Taylor. Bien, pasemos a nuestro siguiente alimento, al de abajo, las frutas. ¿Qué cuidados creen que deberíamos tener como principal en las frutas? Lo primordial sería lavar las frutas. Lavar las frutas antes de consumir. Lo primordial sería que lavar que las frutas como el coco que están en los árboles, porque se le puede meter una hormiga y si no la lavamos no podemos comer la hormiga. Taylor está súper drástico, así como que él ya se está comiendo hasta los insectos. Sí, escúcheme, María nos hacía jugo, o sea, no sé, María nos hacía jugo para tomar, pero cuando nos hacía jugo para tomar, a veces nos hacía el jugo de limón y cuando nos hacía ese jugo de limón, tenía una hormiga. Imagínate, por eso es muy importante tener cuidado. Lo primordial en las frutas, ¿verdad? Es poder lavarlas antes de consumirlas, ¿verdad? Y poderlas tener en un ambiente también limpio, en un ambiente fresco. No dejar, yo he visto y me ha pasado que a veces veo que las personas tienen fruteros, ¿verdad? Tienen sus fruteros. Por ejemplo, en el caso del guineo no pasa nada porque este tiene cáscara. En el caso de la naranja, los limones, esto se le saca una cáscara. Pero imagínense usted una manzana que la tienen todo el día en el mesón y la mosca estuvo allí dándole vueltas a su manzana todo el día. Se la pasó por encima a cada rato y luego usted viene y se la come. Por eso es muy importante que cuando tenemos los alimentos así a la vista de todos me miran así con cara de Miss, ya no voy a comer nada más por todo lo que usted me está diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos alimentos así al aire libre o los compramos del mercado que han estado mucho tiempo allí, siempre es muy importante llegar a casa y lavarlos. No podemos consumir alimentos directamente sin tener ese previo lavado porque pueden tener muchos focos infecciosos, puede tener polvo, puede tener quizás algún animal se pasó por allí, ¿verdad? Y esto nos va a ir haciendo daño a nosotros. En el tema de las carnes, ¿qué cuidados creen que debamos tener? A ver, Lucy. No dejen las frutas con frutas dañadas porque se pudren. Ah, muy bien. Mira, eso no lo había recordado yo. Una manzana podrida pudre a los demás, ¿verdad? Es bueno también tener ese tema de checar los alimentos, ¿verdad? Si ya están dañados unos, irlos retirando para que estos no sigan contaminando a los demás. Y siempre verificar que el otro siga en buen estado para mantenerlo. Dime, A veces la manzana lleva unas etiquetas. Ah, sí, es importante. Clasificar los alimentos en la nevera. Ah, clasificar los alimentos en la nevera, ¿verdad? Por lo general, las neveras traen diferentes repisitas, ¿verdad? Para poder tener frutas, para poder tener verduras, los vegetales. Dime, Lucy. Lavarlas antes de consumirlas. Lavarlas antes de consumirlas, muy importante. Ya todo. Preguntar. Dígame. ¿Las frutas y las verduras son la misma cosa? Las frutas y las verduras no son la misma cosa. Por ejemplo, las verduras son los tomates, las cebollas, el pimiento. Las frutas son la manzana, el guineo, el melón, la sandía. Son cosas diferentes. Oye, mis gracias. Vamos a ver, ¿qué cuidados creen que deberíamos tener nosotros con las carnes? Las rojas, las de pollo. Emilio. Lavar las carnes. Lavar las carnes. Heladas. Ah, muy bien. Cocinar bien las carnes. Cocinarlas. ¿Qué me ibas a decir, Lucy? Que desinfectarlas en la caja que viene. ¿Sí has visto esa caja? Ah, las cajitas en las que vienen. Con un plástico de transparente. Ah, muy bien. Taylor está muy arraizado con el tema del COVID y me da mucho gusto. Desinfecta todo lo que llega a su casa. Me parece perfecto. ¿Qué otras cosas tendrían en cuenta con las carnes? Descongelarlas y lavarlas.
descongelarlas y lavarlas. Bien, les voy a hablar un poquito sobre cómo cuidar las carnes, ¿verdad? Lo importante, como dice Taylor, hablando del COVID, es que si llegan empaquetadas debemos desinfectarlas para que no nos lleguemos a infectar de otra cosa que no sea estas, como puede ser el COVID, ¿verdad? Luego de esto, estas si vienen, no vienen guardadas en estos empaques del comisariato, ¿verdad? Y nosotros las compramos en el mercado, que por lo general vienen como así solitas, es importante lavarlas porque estas han estado expuestas a polvo, han estado expuestas a diferentes bichos, a diferentes animales que pudieron haber pasado. Entonces es importante lavarlas. Luego, si no las vamos a consumir en el mismo día, porque muchísimas personas compran como que carne, pollo para guardar en la semana, entonces es importante que esta pase a una cadena de frío, es decir, que sea congelada. Entonces vamos haciendo como una lista de qué hacer con las carnes, ¿verdad? Primero lavarlas, desinfectarlas, lavarlas, congelarlas. ¿Qué me vas a decir, Emilio? Revisar si no está en estado de descomposición. Ah, exacto, ¿verdad? Revisar su estado, su aspecto, si la carne no tiene un buen olor, si no tiene un buen color, ¿verdad? Significa que ya no está apta para nuestro consumo. Cuando ya la vamos a consumir, está mal consumir carnes crudas, porque las carnes tienen que ser cocinadas. Entonces, el último paso para yo tener un buen trato con las carnes, evitar que estas me lleguen a causar alguna enfermedad de contaminación alimenticia, es que yo las pase, ¿verdad? Por una ebullición, es decir, que hiervan o que se cocinen correctamente. Entonces, si no las consumo el mismo día, lo importante es congelarlas. Porque si yo las dejo en la nevera, ¿verdad? Donde solamente es de frío, la nevera de frío, esto va a hacer que esta carne se descomponga y vaya produciendo bacterias. En cambio, ya congelada, se mantiene su tiempo. Ya cuando las vamos a consumir, ¿verdad? Directamente al calor, para que allí mueran todas las bacterias. Y las verduras, ¿qué creen ustedes? ¿Qué cuidado deberíamos tener con las verduras? Desinfectar si vienen en fundas o lavarlas. Exacto. Lo importante con las verduras es sobre todo el tema de la limpieza. Una por una. Mims, Dime, Kristen. la lechuga yo había visto en la noticia que hay huequitos en la lechuga y ahí puede llevar como Modificar. Exacto, es muy importante que yo revise, ¿verdad? Este tema de las bacterias, que yo tenga en cuenta el hecho de que las verduras pueden tener muchos focos infecciosos, hay que lavarlas y también deben pasar estas a una cadena de frío, es decir, que deben mantenerse en un lugar fresco para que evitar esa humedad del alimento. la manzana hay que sacarle la cáscara. A mí, por lo general, a mí sí me gusta consumirme la cáscara de la manzana porque esta contiene mucha fibra. La fruta, la cáscara no es que es mala, la cáscara es que hay que lavarla bien para que así evitemos consumir estos gérmenes. Pero hay personas a las que no les gusta y sí se la quitan. A la pera le quitan la cáscara, a la manzana. A mí, por lo general, personalmente, sí me gusta. Me gusta consumir la manzana porque es buenísima para la piel. A mí también. Ya son las 9:50. Es buenísima para la piel y para todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver ustedes. Dicen, ¿conoces alguna enfermedad que haya sido transmitida a través del agua? Sí. De las que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué enfermedades se transmiten a través del agua? Cólera. Ah, el cólera, muy bien. ¿Qué otras enfermedades? Si no me confundo el ETA. Las etas, ¿verdad? Las etas. La tifoidea, ¿verdad? Muy bien. Ya son las 9:51. Miren qué pregunta más. Estamos viendo la última parte. Vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Sobre estas enfermedades que pueden ser transmitidas por el agua. Así que le vamos a prestar atención. El cólera. La diarrea es una de las enfermedades que pueden ser transmitidas por el agua, ¿verdad? Ya nosotros conocemos cuáles son estos síntomas.
Que significa que nuestro estómago, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos consumido, nos puede llegar a causar daño. La yardasis, esta es una infección. Esta es una infección del intestino delgado que asimismo es causada por consumir agua en mal estado. Por eso es muy importante que tengamos el cuidado respectivo con el agua. La leishmaniasis, esta es una infección producida por una anabacteria y se puede dar de dos formas distintas. Nos puede causar fiebre, nos puede causar vómito e inclusive nos puede inducir a la diarrea. La tifoidea, ¿verdad? Que fue lo que ahorita mencionamos, que es una infección aguda, ¿verdad? Y esto también se puede causar por consumir alimentos en mal estado y también agua que no ha sido debidamente procesada para el consumo humano. El dengue es una enfermedad causada por el estanque de aguas, ¿verdad? Porque allí los mosquitos muchas veces producen huevos y ahí se va produciendo el hecho del dengue. Entonces, esta es otra enfermedad que se produce, la malaria, ¿verdad? Esto produce escalofríos, produce fiebre y es una enfermedad que puede ocurrir, ¿verdad? En 3 a 4 días o incluso los síntomas se pueden desatar en horas y así mismo es producida por el estanque de agua. La tinea es algo que nos hace como pequeñas erupciones en la piel, como que si fueran ronchas, ¿verdad? Y se produce también por el hecho de tener agua estancada. Ya no tanto el consumo, ¿verdad? Por eso es muy importante mantener, ¿verdad? Tenemos la anemia también puede ser por la contaminación del agua, porque esta agua no nos está produciendo los nutrientes necesarios, sino todo lo contrario. La hepatitis, ¿verdad? Una enfermedad infecciosa que esta incluso puede ser pasada a otros familiares una vez que yo ya la tengo. Y por lo general se produce con este tema de que las manitos se nos pelan y cosas así. El cólera, esta sí es una enfermedad también que se produce mucho por algo llamado Vibrio cólera, que es la bacteria del nombre, y se produce por la mala manipulación de los alimentos, ¿verdad? Consumir alimentos en mal estado, mal cocinados y agua que no ha sido bien procesada. Y tenemos la yardasis, ¿verdad? Que asimismo es una enfermedad que nos produce diarrea, ¿verdad? Y que está directamente por intestinos microscópicos que se producen dentro del agua que no ha sido bien tratada. Entonces, ahora sí podemos responder nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son estas enfermedades transmitidas por el agua? ¿Y cómo se manifiestan estas enfermedades? Nosotros allí pudimos ver, ¿verdad? Un poco de cuáles eran las formas en las que se manifestaban. Fiebre, dolor de cabeza. ¿Qué más causan las enfermedades? Diarrea. Vómito. Vómito, perfecto. Eso lo tengo 54. Ya fue para el recreo. Físicamente, deja de pensar en el receso y concéntrate en la clase, enciende tu cámara también. ¿Qué más nos puede causar en la piel? ¿Qué nos causa las enfermedades? El cólera. Erupciones, ¿verdad? También nos puede causar erupciones en la piel, ¿verdad? El dengue. Esas pueden ser las consecuencias. ¿Qué consecuencias ahí tenemos? Las que acabamos de mencionar. Y por último, ¿verdad? ¿A través de qué medidas nosotros podemos prevenir estas enfermedades? No tomar agua que no está bien. No tomar agua que no ha sido procesada correctamente, ¿verdad? Y con los alimentos. Hirviendo el agua. Hirviéndola. Los que están acá arriba. Los alimentos, lavar los alimentos. Lavar los alimentos. Dígame, Y Angelito. si algunos alimentos Y tienen... separarlo. Miss, ¿cuál Dígame. era la otra enfermedad que era de giardosis? ¿Cuál, mi amor? ¿Era giardosis o giardosis? Giardiasis. Giardiasis. Ya, mi gracias. Aquí donde nos dice cómo se manifiestan estas enfermedades, ¿verdad? Es lo que hablábamos sobre no lavar bien los alimentos, sobre no tratar bien el agua y las consecuencias, ¿verdad? Erupciones en la piel, diarrea, vómito, que fue todo lo que nosotros vimos hoy día, ¿verdad? Y las medidas en las que podemos prevenir, ya por ahí ustedes me las mencionaban, lavar bien los alimentos,
cocinar bien los alimentos, tomar agua purificada, ¿verdad? Evitar tomar agua de la llave porque esta suele tener muchas bacterias. Y vamos a hacer esta siguiente parte, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre de enfermedades que pueden ser causadas por las medidas y las medidas para evitarlas. Por ejemplo, aquí podemos poner cólera. ¿Qué podíamos hacer nosotros para evitar el cólera, verdad? Hepatitis, el dengue, que también lo vimos por allí, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes para evitar el dengue, por ejemplo? ¿Qué podrían hacer ustedes para evitar el dengue? El dengue se produce por tener agua estancada. Colocar la agua estancada y limpiar los lugares estancados. Ah, muy bien, ¿verdad? No. Imagínense el cólera. El cólera se produce por consumir alimentos que no han sido lavados correctamente. ¿Qué podían ustedes hacer para evitar el cólera? Lavarla. Lavar los alimentos. La yardasis, ¿verdad? La yardasis es un parásito microscópico que esta vive en el intestino de las personas y se transmite cuando las personas comen algo que ha estado cerca de heces de personas o de animales. Esa es la yardasis, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para evitar la yardasis? Lavarse bien las manos. Lavarse bien las manos cuando vamos al baño, ¿verdad? Cuando utilizamos el baño y vamos a cocinar o vamos a consumir un alimento, deberíamos lavarnos bien las manitos, ¿verdad? El día jueves les explico un poquito más de la tarea, pero hasta aquí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. Bien, chicos, les indicaba pues el día jueves, les voy a explicar. Para evitar el cólera. Para evitar el cólera nos dice que se produce porque los alimentos, las moscas se posan en los alimentos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar el cólera? Tapar los alimentos. Lavar muy bien nuestros alimentos. Lavar muy bien los alimentos, exacto. Lavar No muy comer bien. en la cama. No comer en la cama, muy bien. No comer esto. No consumir nuestros alimentos si están lavados. Desinfectar los alimentos antes de consumirlos. Exacto, ¿verdad? Eso Ver es muy... si están desinfectados. Por ejemplo, otra de las enfermedades que vimos es la Yardiasis. La yardasis Ver si no están caducados. La yardasis es un alimento que se produce porque es una enfermedad que se produce porque el alimento ha estado en contacto con o en cercanía de heces de animales o de personas. Entonces hablábamos de que allí es muy importante lavarnos las manos bien después de ir al baño, ¿verdad? Por ejemplo, la tifoidea. La tifoidea es una enfermedad que se produce porque nosotros consumimos comida de sectores urbanos, ¿verdad? Con polvo, con moscas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar esta tifoidea? Profe, ya son las 10. No comer comida en la calle. No comer comida en la calle, ¿verdad? Verificar los lugares en los que consumimos. Ya voy a ver esos que están preocupados por salir al receso si realmente ya terminaron su taller. Entonces, ahí ya terminaríamos eso, ¿verdad? Hemos mencionado... Para la hepatitis. ¿Por qué se causaba la hepatitis, chicos, según lo que revisamos? La hepatitis Consumo malo del agua. Exacto, al igual que el tema era por el consumo de agua, ¿verdad? En mal estado. Hablábamos de que la hepatitis incluso nos causaba erupciones a la piel, nos causaba este tema de las manos que se nos pelaban. ¿Qué otra enfermedad? La hepatitis A, ¿verdad? Es una que viene muchas veces en las infecciones, nos causa inflamaciones agudas al hígado. Entonces aquí es muy importante la limpieza de los alimentos. ¿Me decías algo, Emilio? ¿Y podría pasar el link de video, por favor? El último que vimos. Sí, Miss. Ok. Chao. Listo, les envío. Joshua, a ti te voy a preguntar si ya terminaste tu taller, que estás tan apurado por irte al receso. Bien, chicos, ahí les pasé el link. Mañana les voy a explicar la tarea. Tenemos que hacer.
Hagamos Ahorita silencio un mandó el ratito. link de las enfermedades que mandó. Sí, hagamos silencio un ratito. Por favor, el día jueves les voy a explicar un poquito sobre la tarea que vamos a hacer, así que esto aquí todavía... Ya sé, mi amor. Así que todavía no vayan haciendo este tema de la tarea porque eso se los voy a explicar el día jueves. Entonces, hasta aquí terminamos con la parte del insumo 1. Ya les voy a crear la asignación para que ustedes suban la tarea. La pregunta Ahora la sí. resolvemos en el cuaderno porque no hay espacio. Si no les alcanza, la pueden desarrollar en el cuaderno. Gracias. Nos vemos hasta la siguiente hora. Pasen bien, que descansen. Bye, bye. Chao, chicos. Pasen bien. Buenos días.